¡Hermanos! Este es Odín, el señor de Asgard, el dios conocido como el padre creador de todo, cuya sabiduría atraviesa los cielos y los reinos. Sin embargo, pronto se dará cuenta que él no es más que un dios debilucho cuando conozca la existencia del verdadero y único Dios todopoderoso. Amén, hermano. Todo comienza con el relato de un fortachón rey vikingo llamado Leif que le cuenta a su tripulación una sangrienta batalla que tuvo años atrás. Allí, el barbudo guerrero les comenta cómo sus enemigos lo superaban en número y cuando estaba a punto de perder, apareció una gran luchadora llamada Sigrid que lo ayudó y gracias a ella pudieron vencer a todos sus rivales, quedando en pie solamente ellos dos. Hasta que de repente unas ricolinas valquirias descendieron de los cielos para llevarse a los soldados caídos al Valhalla, y luego de que una de ellas parece haberse enamorado de Sigrid, todas se retiran al Valhalla. Cuando el rey regresa a su aldea, él le muestra a su amorcito el palacio que está construyendo para ellos. Entonces Sigrid se pone calentona y hacen cochinadas frente a una hoguera, mostrándonos que ellos se enamoraron profundamente. ¡Viva la amistad! ¡Viva el amor! ¡Os quiero! Luego del delicioso, ella le menciona a su amorcito que tiene ganas de casarse en su pueblo para que Leif conozca a su familia, así que él le cumple su deseo y preparan el viaje hasta las tierras de la prota. Al otro día, Sigrid visita a su amiga para despedirse y esta le advierte que su boda podría enfurecer a los dioses. Además, la rubiecita le comenta que pensó que Leif nunca se casaría con ella ya que no pudo darle un hijo. Por su parte, el barbudo rey se acerca a la tumba de su padre y le pide su bendición para la boda. Entonces él trata de sacar su antigua espada que se encuentra enterrada en la tumba y después de mucho esfuerzo, Leif logra retirar el arma obteniendo la bendición de sus antepasados. Tras un largo viaje a un lugar secreto, los tortolitos vikingos llegan al hogar de Sigrid y se topan con dos musculosos gigantes luchando entre sí. Estos gemelos que aparentan ser muy violentos amenazan a Leif, sin embargo al poco tiempo nos enteramos que ellos son los hermanos de Sigrid, revelándonos que la pelirroja no es una chica normal, sino que proviene de la familia de los gigantes. ¿Qué cosa? Aunque las cosas se complican porque su padre no quiere saber nada con los humanos y se niega a aceptar a Leif como miembro de su familia. Así que para convencerlo, el barbudo rey le regala al gigante la espada de su papá, un cofre lleno de joyas y unas bolsas con semillas. Viendo semejante ofertón, el enorme monarca permite que se realice la boda entre su hija y Leif, ignorando la voluntad de los dioses, dado que al parecer las leyes divinas no permiten a los gigantes casarse con seres de otras razas. El rey también acepta la boda porque está harto del sometimiento de los dioses y decide rebelarse de sus reglas. En la mañana, ellos empiezan los preparativos de la ceremonia y Sigrid aprovecha la oportunidad para conversar con su papá. De este modo nos enteramos que en el pasado el rey de los gigantes estuvo con una humana la cual era la madre de Sigrid. Por eso la prota tiene esa estatura. Esto la llevó a no sentirse parte de su clan, entonces se fue de esas tierras para conocer el hogar de su madre. Ya al atardecer, la boda entre la prota y Leif se lleva a cabo, siendo observada a lo lejos por una misteriosa lagartija. De pronto, la ceremonia se arruina debido a que Thor y su hermano interrumpen en el casamiento buscando a Loki. Estamos buscando al mamahuevos de Loki. ¡Tráiganme a ese bastardo! ¡Ahora! De buena manera el rey de los gigantes le explica que Loki no se encuentra aquí y que solo están celebrando una boda. Sin embargo, Thor es un patán desgraciado que se aferra a la idea de que Loki se encontraba ahí, y aunque su hermano el Señor de la Luz le dice que deberían irse, el malnacido de Thor comienza a liquidar a los gigantes hasta que le digan dónde está Loki. Allí inicia una gran batalla donde los poderosos gigantes intentan acabar con Thor. Sin embargo, el dios del trueno es sumamente poderoso y acaba fácilmente con los gigantes.
En tanto, Sigrid con Leif se llevan a los chamaquitos del clan para protegerlos y los ocultan en un sótano, mientras que el despiadado de Thor machaca a la reina de los gigantes con una daga en el cuello y revienta los sesos del rey con su Mjolnir para después estallar el sótano con los chamacos dentro. La explosión hace que Sigrid y Leif queden desmayados bajo los escombros y en eso llega Thor para preguntarle a su hermano si quedó algún sobreviviente. Este, como es un dios pacífico, observa que la prota y el barbudo siguen con vida, así que le miente a Thor diciéndole que todos están muertos para que el baboso de su hermano no continúe con la masacre. Saciada su sed de sangre, ellos retornan a Asgard donde habitan los dioses, y minutos más tarde Sigrid con Leif recuperan el conocimiento. Al ver a su pueblo arrasado por el dios del trueno, la prota jura vengarse de él cueste lo que cueste, y en ese momento unas manos salen de la tierra llevándose a Sigrid al inframundo. De esta manera, Loki y su hija Hela, que es la reina del inframundo, le dicen a la prota que ellos pueden ayudarle a vengarse de Thor, ya que ellos también buscan acabar con él, y le dicen que la única forma de acabar con él es con la ayuda de los Vanir, ya que esta raza también son de dioses que anteriormente pelearon con la familia de Thor y casi acabaron con Asgard. Sigrid, que solo quiere venganza, acepta el acuerdo y bañada en sangre regresa a la tierra para formar un ejército con el cual enfrentar a los dioses de Asgard. De vuelta en el mundo humano, ella le cuenta lo ocurrido a Leif y este le advierte que Loki es un bastardo embustero que solo pretende utilizarla. A pesar de sus advertencias, la guapetona guerrera continúa con su venganza y empieza a formar su ejército de desdichados buscando a seres que no tengan nada que perder. A los primeros que convoca es a su amiga de la aldea y a un poeta mago súbdito de Leif. Luego el grupo de guerreros se dirige a un viejo bosque para convencer a una despiadada hechicera vidente, quien devoró a su propio hijo a cambio de su magia. Durante el trayecto, ellos se cruzan con un tipejo vestido de milaneso que los ataca y el sujeto muerde el brazo del poeta, pero justo aparece la bruja del bosque y lo salva, convirtiendo al hombre lobo en su secuaz. Posteriormente la hechicera los lleva a su guarida y con su magia cura las heridas del poeta. Sigrid aprovecha para convencerla de que se una a su equipo y todos juntos prosiguen con la misión. Como Leif observa que su amorcito está cegada por la venganza, discute con ella y le advierte que los llevará a la ruina si continúa por este camino. Pero la prota no le hace caso y se dirigen por un mágico río a los dominios de los enanos para que estos les forjen las armas con las que puedan vencer a los dioses. Al llegar a las puertas del reino, una gigantesca entidad que custodia el lugar despierta y les relata un acertijo para dejarlos pasar. Entonces el grupo de guerreros, en vez de contestar, atacan a la criatura y esta se defiende controlando los cadáveres de miles de mujeres que murieron en ese río. En ese instante Sigrid le pide a Loki que cumpla su trato y el embustero dios se manifiesta deteniendo a la entidad. Igualmente él les explica a los guerreros que deben responder el acertijo para poder pasar, así que el hombre lobo contesta correctamente y la criatura los deja entrar al reino. En el sitio ellos hablan con el señor de la forja y el viejardo enano los lleva hasta un árbol mágico donde tiene sus armas especiales. Él les aclara que cada una de ellas está maldita y usarlas implica darle sus almas, por eso mismo solo los guerreros que están dispuestos a entregarlo todo por su causa pueden utilizarlas, ya que si el arma siente que su portador duda de su objetivo, lo quemará vivo. Además, el enano les menciona que puso ese precio para protegerse de Loki y sus engaños, porque no quiere que el baboso dios le haga más daño. Al oír sus palabras, Sigrid le miente diciéndole que no conoce a Loki y sin importarle nada toma una de las armas. El resto de sus compañeros hacen lo mismo, menos el poeta y el hombre lobo, quien menciona que él es su propia arma. Cuando le toca el turno a Leif, el barbudo rey duda de hacerlo, por lo que Sigrid lo detiene y le comenta que no lo haga. Sin embargo, Leif le responde que su destino siempre estará a su lado y toma un hacha de la forja.
Con el armamento listo, ellos se marchan del reino y el viejardo enano los acompaña sumándose a su ejército. Lo malo es que Odín se entera de sus planes y manda a unos malignos jinetes a cazarlos. En cuanto a Loki, él va a Asgard donde se reúne con Freya, la diosa del amor y la fertilidad, quien fue capturada por Odín en la guerra contra los dioses Vanir y obligada a ser su esposa. Ellos acuerdan en secreto una reunión entre Sigrid y los Vamir para sellar la alianza contra Odín. De nuevo con la prota, ella y sus compañeros descansan en las montañas mientras hablan de la guerra de los dioses en la que Odín atacó a los Vanir para robarle sus dones de la adivinación y la vida eterna. Tras una larga batalla, el desgraciado astro consiguió doblegar a sus rivales y les arrebató sus dones, tomando a la reina Freya como su esposa. De repente el hombre lobo los interrumpe y les informa que los esbirros de Odín están persiguiéndolos, por lo tanto los guerreros se ponen en marcha para llegar lo antes posible al mundo de los dioses de la fertilidad. Sigrid ruega a Loki por su ayuda y justo el enano le escucha, entonces el vejete forjador le comenta que siempre supo de su alianza con el embustero dios, advirtiéndole que no confíe en él. En ese momento los heraldos de Odín los alcanzan y comienzan a cazarlos por las montañas, hasta que el hombre lobo los baila sabroso y bloquea el paso de los jinetes con una gigantesca roca que lanza desde un acantilado. Una vez a salvo, el grupo se detiene en la casa de un aldeano que amablemente les da techo y comida. Aunque Leif desconfía de su hospitalidad y empieza a revisar el sitio, hallando en el sótano a una joven esclavizada que iba a ser sacrificada por el aldeano en favor de Odín. Así, el barbudo rey descubre que el tipejo los timó e hizo un trato con los jinetes para capturarlos. Ni bien notan el engaño, los guerreros caducan a la pareja de aldeanos, sin embargo el hijo escapa y avisa a los verdugos de su ubicación. Leif, como es un verdadero hombre, libera a la mujer encadenada y la lleva con ellos antes de que lleguen los enemigos. En eso comienza una nueva persecución y los desgraciados secuaces de Odín, viendo que el chamaquito ya no les sirve más, lo mandan con mamá Coco. Durante la cacería, Thor se harta de estar encerrado en el palacio y desciende a la tierra donde liquida los esbirros de su papá para machacar a Sigrid con sus propias manos. Por fortuna para los guerreros, la esclava morena realiza un conjuro y les muestra la entrada al mundo de los Vanir, pero Thor les bloquea el camino con una gran tormenta que los derriba de sus caballos. Ahí la prota se enfrenta al poderoso dios, quien la manda a volar de una patada. Furiosa, ella se levanta y, mostrando sus grandes habilidades, la guapetona guerrera logra hacerle frente, hasta que Thor se cansa de sus mamadas y la derriba de un mazazo. Pero lo peor es que Sigrid se da cuenta que el desgraciado de Thor no logra reconocerla, dándonos a entender que para este dios es fácil acabar con la vida de otros. ¡Malnacido! El sanguinario dios reconoce su valor, entonces le propone perdonarle la vida y cumplirle el deseo que ella quiera a cambio de que desista de su venganza. Sin embargo, Sigrid lo manda a la burger, así que Thor se prepara para exterminarla, pero justo la prota queda dentro de los dominios de los dioses de la fertilidad, y al fortachón de los rayitos no le queda de otra que retornar a Asgard, porque si invade el terreno de los Vanir desataría una guerra. Los compañeros de Sigrid también cruzan la frontera al mundo de los dioses, y allí la joven esclava se transforma en una guerrera, revelándose que es parte de ese mundo, y es que sucede que la morena quedó huérfana de pequeña y fue criada por los dioses como su sierva. En el palacio de las deidades, el rey de los Vanir les explica a los guerreros que sus aliados en Asgard, o sea Loki y Freya, les pidieron que se reúnan con ellos, entonces él los puso a prueba para ver si eran dignos de su confianza, y como demostraron su bondad al ayudar a la morena, los dejó ingresar a su reino. En el recinto, Sigrid, por sugerencia de Loki, le propone al emperador que los ayude a infiltrarse en Asgard a cambio de recuperar las manzanas de la inmortalidad que les arrebató Odín, y al escuchar a la prota, el rey acepta el trato, así que le ordena a la morena sirvienta que los acompañe en su misión, por lo que ahora Sigrid y compañía tendrán que caducar al poderoso dragón que custodia las manzanas.
Al mismo tiempo vemos a Thor haciendo cochinadas con una sirena, y luego él aparece en su palacio siguiendo unas misteriosas pisadas de sangre que lo llevan hasta la diosa de la derrota. Thor se sorprende de conocerla porque es la primera vez que se topa con ella, ya que nunca lo habían derrotado. Eso quiere decir que en ese combate que había tenido con Sigrid, la pelirroja lo había derrotado de cierta forma. Regresando con Sigrid, la prota discute con Leif, quien le recrimina por el acuerdo que hizo con los dioses de la fertilidad. Enojada, ella le menciona que deje de ser tan temeroso y vuelva a ser aquel rey despiadado del que se enamoró, el cual machacaba a sus rivales y los tomaba de esclavos como hizo con el poeta. Esto deja reflexionando a Leif, quien se acerca al poeta y lo libera de sus servicios, demostrándole a Sigrid que la bondad no es debilidad. Asombrado, el poeta no sabe qué hacer y como siente cosas por la bruja le pide un consejo. Ella, que también gusta de él, se burla de sus preguntas con el objetivo de que el poeta deje la compañía y retorne a su hogar para tener una larga vida. Su estrategia funciona y el galán sujeto se despide de ellos, pero antes le cuenta a Sigrid y Leif la historia de venganza entre el viajardo enano y Loki. Resulta que en el pasado Loki tenía el deber de proteger las manzanas de la inmortalidad y como no quería hacerlo, el desgraciado con sus mentiras acabó con todo el reino de los enanos haciéndolos pelear por dinero, y debido a una maldición hizo que el príncipe de los enanos se transforme en un dragón que custodiaría por siempre la manzana de la inmortalidad, y como el vejete forjador era muy amigo de su príncipe, ahora quiere venganza. Más tarde, el grupo llega a las tierras de las manzanas y la bruja hechiza el arco de la morena sirviente para hacerlo más poderoso. Después, ellos toman los frutos de un árbol y de la nada llega el temible dragón ex príncipe de los enanos. Los guerreros se coordinan para atacarlos mientras que el bicharraco intenta rostizarlos con su fuego envenenado. Sigrid aprovecha un instante de distracción y clava su lanza en el lomo de la bestia para montarse sobre su cuerpo. Leif también le acierta su espada y el dragón se lleva volando a ambos. En las alturas, el machazo barbudo arrastra la espada de su padre sobre el ala de la criatura, causándole una gran herida. Así que el bicharraco se lo saca de encima con un puñetazo. Desesperada, Sigrid se arroja al vacío para protegerlo de la caída y ellos son amortiguados por los árboles. Malherido, el dragón baja al suelo nuevamente y la morena con su arco embrujado le lanza una flecha que se le mete en las entrañas dejándolo inmovilizado. A toda prisa, el vejete enano corre hacia la bestia y abre sus heridas hasta que termina derrotándolo. Ya sin fuerzas, el bicharraco vuelve a su forma humana original y el viejardo forjador, en honor a la amistad que tenía con el príncipe enano, le alcanza una de las manzanas para que él recupere su salud. Sin embargo, Leif lo deja frío en el suelo y se marcha preguntándole a Sigrid si en verdad eso es lo que quiere de él. Luego los guerreros vuelven al mundo de los Vanir y les entregan las manzanas al rey, quien se las da de comer a los demás dioses que las necesitan. Ni bien las deidades prueban los frutos, ellos comienzan a fallecer lentamente, develándose que las manzanas están envenenadas. Enfurecido, el rey ordena exterminar a los guerreros y estos huyen del palacio para no ser machacados, salvo Leif, que se pone la capa de héroe y se sacrifica por sus amigos derribando la salida de un hachazo. Y en el suelo, el barbudo observa a un gusano muy particular saliendo de una manzana y deduce que todo es culpa de Loki. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Tras ello, Leif es condenado a vivir en la eternidad dentro de la cabeza de un antiguo dios que enloqueció después de que Odín le partiera la cabeza. Por tal motivo, el barbudo rey es atormentado por la locura del dios que lo hace recordar eventos de su pasado. En ese momento, Loki aparece para ayudarlo y vemos un recuerdo del dios que nos explica la razón por la que él quiere liquidar a Thor. Sucede que Loki se enamoró de una gigante con la que tuvo 3 hijos, lo que despertó la ira de Odín, quien había prohibido a los dioses tener cualquier tipo de vínculo con los gigantes. Por eso mismo el superpoderoso astro mandó a Thor a castigar a Loki y este interrumpió el parto de su última hija, condenando a la chamaquita de Loki al infierno, develándose que esa niña es Hela, la reina del inframundo.
Pero aún hay más, ya que el dios desgraciado del trueno tomó al hijo lobo de Loki como su sirviente y a la hija serpiente la arrojó al río para que muera, aunque años después sería la misma sirena que se acostó con Thor. Pasado el recuerdo, Loki le explica a Leif el sitio en el que se encuentran y ambos escalan el esqueleto del antiguo dios para llegar a su cabeza. Sin embargo, a medida que lo hacen, van reviviendo eventos del pasado que los perturban. Así, cuando ambos llegan a la cabeza del dios, Loki tiene un recuerdo de sus hijas, donde arregla con ellas que la serpiente sirena se acueste con Thor, porque de esa forma el poderoso dios perecerá, debido a que sin saberlo él tendría una relación con una gigante de la que saldría un hijo. Loki, afligido porque ese hecho lleva a su querida hija a la muerte, se queda atrapado en el recuerdo intentándolo modificar. Entonces Leif interviene y lo devuelve a la realidad. Llorando, el apenado dios le revela que su existencia solo sirve para que lo acusen de todos los males, siendo el chivo expiatorio de la humanidad que a lo largo de la historia lo culpó de la maldad de los hombres. Pobre cosita fea. Por su parte, Sigrid y los demás son alcanzados por los guardias del rey Vanir y la morena sirvienta los ayuda a escapar. Durante la huida, ellos se topan con una manada de lobos hambrientos, entonces el hombre lobo conversa con ellos, logrando que los milanesos los guían hasta la prisión de Leif. Aunque rey Vanir los alcanza con sus guardias y ambos bandos tienen una batalla en la cual los guerreros consiguen defenderse de los dioses gracias a las armas mágicas del vejete enano. Sin embargo, rápidamente son superados en número. Para su suerte, el poeta aparece con un ejército de gigantes a los que convenció contándoles la historia de Sigrid. Ellos detienen a los dioses mientras la prota va a rescatar a Leif y corta la cabeza del antiguo dios, liberando a su amorcito del castigo eterno. Fuera de la prisión, Loki confiesa ante el rey que envenenó las manzanas por orden de Odín y se marcha cumpliendo su destino de ser el culpable de todo. Como Odín mandó este ataque, los Vanir deciden volver a creer en Sigrid y sellan una alianza con ella para derrotar a Asgard. Rumbo a los dominios de Odín, el ejército de Sigrid monta un campamento para descansar y la bruja aprovecha para animar a las tropas dándoles de comer hongos alucinógenos, los cuales hacen que se pongan a narrar historias bastante pervertidas, como la vez que Loki se transformó en yegua e hizo cochinadas con un caballo para ganarse el favor de Odín. ¡Ay, qué perro asco! Además, Sigrid cuenta cuando se fue de su hogar para conocer el pueblo de su mamá y justo halló a los aldeanos en medio de una guerra, por lo que los ayudó en la batalla, con la buena suerte de encontrarse con Leif luchando, de quien se enamoró profundamente, develándose que es la misma batalla que contó el barbudo rey al principio. Luego de las historias, el poeta se va a hacer cochinadas con la bruja, al igual que Sigrid con Leif y la morena. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. A la madrugada, la candente prota se queda despierta frente a la fogata y recibe la visita del mismísimo Odín. Aquí, el dios todopoderoso con su gran sabiduría le dice a Sigrid que no debería seguir con esta guerra. Sin embargo, esto no cambia el deseo de venganza de Sigrid. En Asgard, Thor despierta junto a la diosa de la derrota y cuando camina por el palacio, él observa a lo lejos la llegada de Sigrid junto a su ejército, y aunque el rey de los Vanir intenta negociar para obtener solo la vida de Thor, de todas formas inicia una super batalla. Ambos bandos están muy parejos debido a sus grandes poderes, lo que provoca una gran cantidad de muertes de los dos lados, tanto así que al finalizar el primer combate los campos del reino se llenan de sangre y las valquirias descienden del cielo para llevarse los cadáveres al Valhalla. Dentro de Asgard, Loki se reúne con sus 3 hijos en la cueva en la que Odín tiene encadenado a su hijo lobo, y él les promete que impedirá que la profecía se cumpla, dado que no piensa dejarlos morir en la batalla porque ayudará a Sigrid a caducar a Thor.
En la madrugada, la prota colorada con su amiga, el vejete enano y la bruja salen escondidas del campamento y se acercan al muro de Asgard, donde usan la corona del rey Vanir para brotar un gigantesco árbol que abre un pasaje entre las murallas del reino. Del otro lado, Freya los recibe y los guía hasta la carpa de Thor, donde Sigrid aprovecha que el desgraciado dios está durmiendo para clavarle su lanza. Pero al momento de hacerlo, Thor la detiene y sus guardias la capturan junto con sus amigos. Por fortuna, Loki y los demás aparecen y los rescatan del sanguinario dios. Sin embargo, el vejete enano al ver a Loki recuerda su venganza y se transforma en pez para atacarlo por sorpresa. Aunque Leif se lo impide y Loki sin piedad toma al viejardo forjador de su cabezota para reventarle los sesos. ¡No! Conmovidos, sus amigos entierran los restos del enano y Leif, sintiendo ser responsable de su muerte, le ruega a Sigrid que desista de su venganza. Como ella no quiere saber nada, lastima con su lanza la pierna del barbudo para que no pueda seguirla y se despide de él pidiéndole que rehaga su vida junto a la morena. Entristecido, Leif arroja la espada de su padre al río, pero se arrepiente y decide seguir luchando por su amorcito. Por otro lado, al amanecer un nuevo combate comienza y Loki se suma al equipo de Sigrid, mientras que Thor se enfrenta a Rey Vanir. Ellos chocan sus armas y tras derribar al monarca al suelo, el dios del trueno lo hace papillas con su martillo. Encima de males del cielo descienden barcos llenos de guerreros del Valhalla que luchan para el ejército de Thor. Por si fuera poco, Leif, a causa de su herida, lucha en malas condiciones y es rodeado por los soldaditos muertos que también están en el bando de Thor. Por tal motivo, el hombre lobo entra en modo épico y evoluciona Super Saiyajin para transformarse en un lobo rebasado. Allí él convoca a su manada y los milanesos pelean mano a mano contra los guerreros del Valhalla, dándole su merecido. Furioso, Thor interviene con su mazo y golpea el suelo causando una gran explosión. Refugiados del estallido, Sigrid le pregunta a Loki cuál es la verdadera razón de su lucha, y este le confiesa que pretende evitar la muerte de su hija serpiente a manos de Thor, por eso necesita que la prota acabe con él primero. Encadenados se llevaron a mis hijos. Estás protegiendo a tu familia. A todo esto, la bruja se dirige a visitar a Odín en sus 3 cuerpos, que ha decidido no participar en la batalla porque él solo quiere saber si la profecía del Ragnarok se cumplirá. Dicho augurio es el mismo que hablaba Loki con sus hijas, donde la venganza de Sigrid liberaría al hijo lobo de Loki, quien con ayuda de su hermana serpiente acabaría con Thor y la descendencia de Odín, provocando el ocaso de los dioses. La bruja le responde que puede mostrarle esa visión, pero ambos pagarían un alto costo por ello. Odín acepta el precio y la hechicera machaca al cuervo que representa su memoria. Así, el máximo dios vikingo observa cómo la lanza de Sigrid atraviesa el cuerpo de Thor y luego cómo la profecía del Ragnarok se cumple. Pero no solo eso, ya que Odín puede ver cómo en el futuro las personas comienzan a olvidar quién fue él y creerán en un verdadero dios, un dios mucho más poderoso y sabio que él, un dios que a diferencia de él no busca la vanidad de que otros lo adoren, sino que muestra su amor hacia el prójimo mostrando misericordia y compasión. En tanto, el poeta realiza un conjuro para encontrar a la bruja y llega al palacio de Odín, pero es demasiado tarde porque el desgraciado dios procede a arrancar las tripas de la hechicera. Cuando parecía que era su fin, ella revive con otro aspecto y sin recordar muy bien su pasado. En ese instante Freya aparece y le explica al poeta que ahora la bruja es una nueva diosa que además de tener su don de la adivinación posee la memoria de Odín. Fuera del reino la guerra prosigue y Sigrid junto con Loki se enfrentan a Thor. A pesar de sus intentos, el dios de los rayitos les baila sabroso, dándoles unos buenos madrazos. Leif y los demás también se suman a ayudarlos y entre todos tratan de caducarlo. Poco a poco sus ataques coordinados van dañando a Thor hasta que este les parte la cara, demostrando que es un loco que le gusta mucho la guerra.
Al momento que Thor está por acabar con Sigrid, una vez más el hombre lobo se pone el traje de héroe y protege con su vida a la prota. Lo mismo hace su rubiecita amiga que detiene el Mjolnir antes de que impacte con Sigrid. Sin embargo, Thor se la saca de encima y atraviesa a la mujer con un rayo. Los Vanir aprovechan la distracción del desgraciado dios para atacarlo, mientras que Sigrid le ruega a las valquirias que se llevan el alma de su amiga al Valhalla para que pueda reencontrarse con sus hijos muertos. Pero a causa de la maldición de las armas del vejete enano, su alma es reclamada por la hija de Loki que se la lleva al inframundo. Desconsolada, la prota queda abatida en el piso y Thor se acerca a ella para decirle que si acepta su derrota, él le perdonará la vida. Sigrid se pasa por las pelotas su oferta y le recuerda que es la abatida hija de los gigantes que caducó en su boda. De este modo, el infeliz de Thor se da cuenta que su hermano le mintió cuando le preguntó en la boda roja si había alguien con vida, y enojado ataca a Leif con su mazo, pero justo cuando está a punto de golpearlo, la valiente prota le arroja su lanza con tanta mala suerte que esta no atraviesa el cuerpo de Thor, sino el de su dorado hermano que se sacrifica por él. Llorando, el dios del trueno se arroja contra Sigrid, entonces Freya lo detiene y, aprovechando su dolor por perder un hermano, ella se lo lleva al Valhalla. Ahí Loki sonríe descaradamente y caduca la prota a traición para que ella vaya al Valhalla y acabe con su misión. Tras ello, una valquiria se lleva el cuerpo de Sigrid y no sabemos por qué, dado que la ricolina guerrera también usó el arma maldita del enano. Lo cierto es que en el Valhalla ella se topa con Thor y este le deja entrever que él también fue manipulado para que todo esto suceda. De esta manera la temporada termina con Thor ofreciéndole un cuerno lleno de cerveza a Sigrid para hacer las paces con la prota. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado el resumen. Yo sé que la mayoría de ustedes debe pensar que Godzilla es el protector del mundo, pero no, el verdadero protector es esta tortuguita que se llama Gamera y que es muy poderosa. Así que si quieren saber de qué trata su historia, pueden darle clic aquí y ver el resumen de Gamera la serie.